Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo un tutorial muy importante y muy interesante y muy básico. ¿Por qué? Porque muchas veces me habéis preguntado, oye Jero, ¿por qué se me desafina tanto la guitarra? La afino, se queda bien, toco un poquito, se vuelve a desafinar. Mirad, el primer caso y lo más lógico por lo que se desafina la guitarra, principalmente, es por el tiempo de las cuerdas. Algunas veces me preguntáis, Jero, pues yo llevo con las cuerdas 6 meses, 8 meses, incluso me habéis dicho un año. Pues es muy normal. Las cuerdas con tanto tiempo es como asemejarlo a un coche. Si no le das mantenimiento, pues el coche al final no trabaja y no responde bien. Pues en este caso estamos en las mismas. Si unas cuerdas de una guitarra las tienes más de 2 meses puestas, pues normal que no den el rendimiento y la afinación correcta. En mi caso, por ejemplo, que estás tocando todos los días y todo eso, pues yo sinceramente os digo, a mí las cuerdas me duran 20 días o 30 días, como mucho. Entre 20 y 30 días, según las cuerdas que le ponga también. Entonces, las cuerdas que yo le suelo poner, también me habéis preguntado mucho, que a mí me funcionan muy bien, son las de Adagio Dynacore, de alta tensión para alguna guitarra y en otras le pongo tensión normal. Y esas me funcionan bien porque tienen un sistema de corrosión, anticorrosión, que dura más y el sudor de las manos no hace que la cuerda le afecte tanto y por eso se puede alargar un poco la duración de la cuerda. Pero ya os digo, a mí en mi caso me están durando 20 días, 30 días normalmente. ¿Por qué? Por el uso continuo. No os estoy diciendo que al mes, como yo, la cambiéis, pero por lo menos que no tengan más de 2 meses. Entonces, ese es el factor principal por el cual las cuerdas sufren y no suelen afinar bien, por el tiempo y porque están puestas y se van haciendo viejas. Entonces, terminan resultando mal de afinación, de sonido. Se pone el sonido opaco también, no hay brillos en las cuerdas, sobre todo cuarta, quinta y sexta, que son las que más sufren. La primera, segunda y tercera no suelen sufrir tanto ese tema de lo viejo, el tema de la afinación. Influye también, pero no tanto. Donde más afecta son en la cuarta, quinta y sexta. Por eso yo muchas veces lo que hago también es, si unas cuerdas ya están un poco oscuras, un poco ya sucias del sudor de las manos, en mi caso me sudan normalmente las manos un poco, entonces todo ese óxido, todo eso va envejeciendo las cuerdas. ¿Qué es lo que suelo hacer? Entre un cambio y otro de cuerdas, pues normalmente suelo respetar estas tres primeras, primera, segunda y tercera, las dejo y en el segundo cambio solo le pongo cuarta, quinta y sexta, que son las más afectadas. Entonces, ahí lo que voy haciendo es, voy guardando los tiples, que en este caso se llaman así, primera, segunda y tercera cuerda, por cada 2 juegos. Un juego de tiples me aguanta 2 de cuarta, quinta y sexta, que son las que más sufren en ese aspecto, a la hora de afinación y todo eso. Entonces, yo normalmente lo que hago es comprar, si podéis y si queréis, lo que hago es, como cada juego de las triples me aguantan 2 de cuarta, quinta y sexta, 2 juegos, pues normalmente, si se pueden y están disponibles, pues las compro por separado. Y compro 2 juegos de cuarta, quinta y sexta por 1 de triples. Y así, pues no va gastando uno tanto en juegos completos. ¿Que podéis hacerlo? Los mejores juegos completos, de golpe, cambiarlos. Pero por experiencia yo sé que estos 3, primera, segunda y tercera, te aguantan por lo menos 2 cambios de cuarta, quinta y sexta. Ese sería el primer caso y lo principal por lo cual la guitarra suele desafinarse, por el tiempo que no se cambian las cuerdas. Otro factor importante, que sería el 2. ¿Por qué las cuerdas se desafinan? Si las cuerdas no están viejas y se suelen desafinar, es por otro factor que os voy a explicar ahora. A la hora de colocar las cuerdas, fijaos bien que tengan
unos cuantos nudos aquí y que no sea de uno solo, porque muchas veces al estirar la cuerda suele ir aflojando si no tiene varias vueltas aquí, ¿veis? De nudo. Yo le suelo hacer varias vueltas de nudo aquí a la hora de enrollarlas aquí, ¿no? Le hago 2 vueltas de nudo a las cuerdas y aquí más porque suelen venir las sextas así, ¿no? Igual que aquí arriba al ponerlas aquí en el clavijero. A la hora de meterlas le di un par de vueltas, como ya os he explicado cómo se ponen las cuerdas, le doy varias vueltas para que quede, mirar aquí, os vais a fijar, aquí queda varias vueltas de nudo. Y aquí igual, con 2 o 3 sirve. Hay veces que tiene solo uno, sobre todo cuando se compra una guitarra nueva, viene con un nudo. ¿Qué pasa? Con una vuelta solo, que al estirar, como no está bien fijo y no se queda bien amarrado, tanto aquí como aquí arriba, pues poco a poco con el tiempo se va aflojando un poco. Por eso es la sensación de que siempre se desafina la guitarra, porque al estirar y al apretar aquí en el clavijero y afinar, ¿qué es lo que pasa? Pues esa milésima de cuerda que se vaya corriendo un poco hace que se vaya a desafinar por la tensión. Ese sería el segundo caso por el cual deberíamos de fijarnos para que estuviera bien y evitar que se desafine tanto la guitarra. Que ya hemos visto que tenemos las cuerdas nuevas, que tenemos bien amarrado aquí el nudo de todas, y aquí igual, estoy hablando de estas cuerdas, os he hablado antes de estas cuerdas, igual que la primera, segunda y tercera, o sea que estén todas aquí, mirad que tengo, que estén todas aquí, con doble nudo o triple, ¿ves? Ahí. Y aquí igual arriba, que tengan, que alrededor le podáis hacer doble vuelta, en este caso, ¿no? Que tenemos bien hechos los nudos para que no se suelten las cuerdas, que están nuevas y se sigue desafinando la guitarra. Algo muy importante, hay que revisar el clavijero que está en la cabeza. Los clavijeros, la mayoría sabéis qué es esto. ¿Qué es importante del clavijero? El clavijero, normalmente, que a la hora de apretar, gire la rueda a la vez que vas apretando o aflojando, y que no tenga holgura. ¿Qué es holgura? Es como la bicicleta, ¿no? Que el pedal es así, clac, clac, y se queda esa holgura de que no está bien sincronizado con la rueda que gira. Entonces, si tiene holgura, hace clac, 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 clac. ¿Qué es lo que pasa? Que eso tiende a no dejar bien hecha la presión en las cuerdas y se suele desafinar. Entonces, que no tenga holgura, que no haga este movimiento, por ejemplo, que muevas para acá y que veas que se mueva la rueda que gira. Si al hacer este movimiento o incluso para atrás veis que hay una holgura, una pequeña holgura que no permite que la gira, que no permite que esta rueda gire, que es lo que hace apretar o aflojar, eso puede influir mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer para evitar eso? Con un destornillador, aquí en la parte que veis que está el tornillo que aprieta, pues lo meto y veo si está bien apretado, porque eso puede influir. No le deis muy fuerte tampoco, porque son muy sensibles. Simplemente que veáis si está bien apretado o no los tornillos de aquí, donde gira la rueda, que estén bien apretados, tanto de ahí como si tienen aquí también, en esta parte, ¿vale? Y en la otra parte igual, el tornillo
que esté bien apretado. En este caso, pues yo los tengo bien apretados y no los tengo medio sueltos, y eso hace, y eso influye, si están un poco sueltos, en que tengan también muchas veces holgura, que os digo, de que al darle y apretar o aflojar tengan esa pequeña holgura, porque no está el tornillo bien apretado. Que ya está el tornillo bien apretado, me decís, Jero, tengo el tornillo bien apretado y los clavejeros sí giran la rueda bien, pero está a lo mejor muy dura. Entonces, ¿qué es lo que suelo yo hacer? Una vez apretados los tornillos, pues en este caso yo tengo, por ejemplo, W40 o puede ser 3 en 1, y normalmente traen este pivote de plástico pequeñito. ¿Qué es lo que hago? Pues le echo muy poquito, muy poquito, que se derrama un poquito, pues con un trapo o un trocito de papel que no derrame, ¿vale? Por todo el clavijero, sino simplemente un poquito aquí, engrasar un poco la junta de la rueda que gira con el movimiento que tiene que hacer, que es esta espiral de aquí, ¿veis? Entonces aquí entre la espiral y el tornillo que hace que gire, un poquito pequeñito, igual, y la otra parte igual, más sonaba, pues eso, se le echa un poquito. Es que estoy haciendo el ruido por no echar, porque ya yo la tengo bien engrasada, lo que es la tengo bien engrasada el clavijero, entonces no le voy a estar echando. Trae por ahí y por ahí, ¿vale? Normalmente eso ayuda mucho a corregir, ya os digo, tanto la holgura apretando el tornillo y luego engrasando un poco para que no esté tan duro, y ayuda al tema de la afinación. Que veis que no se le quita la holgura, que es el principal defecto que suelen tener los clavijeros de mucho tiempo también, o incluso nuevos, ¿eh? Hay clavijeros nuevos que suelen tener holgura también. Que veis que no se quita esa holgura. Mi recomendación, y veis que sigue sin afinar, pues hay clavijeros que no son caros, entonces, y que te dan respuesta buena también. Entonces, si veis que no se le quita la holgura, que sigue duro, que el clavijero no está bien, pues yo normalmente, en ese caso, cuando me pasa eso, me compro unos clavijeros nuevos. Y se suele solucionar el problema. Otra cosa que os recomiendo como cuarto es que si ya veis que los clavijeros están bien, las cuerdas están bien amarradas, todo lo que he dicho al principio, lleváis ya un tiempo no muy largo, que a lo mejor un mes nada más con las cuerdas, no tocáis mucho, demasiado tampoco, y están un poco oxidaditas, lo que hago yo es con una toallita mismo de bebé o un trapito con agua, muy húmedo, un poquito húmedo nada más, le paso por encima de la cuerda para quitarle un poquito el óxido, la bajo de tensión, la desafino. Sobre todo, estoy hablando principalmente de la cuarta, quinta y sexta, que es la que más problemas dan, ¿vale? La bajo, la desafino, le vuelvo a pasar el trapito húmedo, lo seco con la parte seca, para quitarle un poco ese óxido, y después, yo muchas veces, incluso con Cristasol, no sé, en otros países no sé cómo se llama, es para limpiar cristales, le echo un poquito de Cristasol al trapo, lo dejo un poquito húmedo, le paso por encima la cuerda, y luego recién eso, la misma pasada de húmedo, le paso el trapo por la parte seca para que seque y no se quede impregnado, todo húmedo. Lo seco, bajo la tensión de las cuerdas, le paso otra vez el trapito un poquito con la tensión baja ya de las cuerdas, que están más, la cuerda está más suelta, se lo paso también sin quitarlas, a las tres. A estas tres cuerdas, cuarta, quinta y sexta, le hago eso, que es donde sufren más de óxido, porque ya os digo, la primera, segunda y tercera no se van a oxidar porque son como plástico prácticamente, ¿no? Es la cuarta, quinta y sexta. Siempre estoy hablando de estas tres cuerdas que son las que más sufren ese tipo de corrosión. Le paso después también, cuando están bajas de tensión,
le paso el trapo húmedo con el Cristasol o ese tipo de producto, o simplemente un poquito con agua y luego inmediatamente la seco, la vuelvo a afinar y a estirar y ponerle a la tensión normal que deben de ir las cuerdas, y vais a ver cómo agarran otra vez ese un poquito de brillo si estaban un poco opacas de sonido, y van a tener un poquito más de brillo. Eso también puede ayudar a que no se desafine tanto. Lo principal por lo que se desafinan las cuerdas, sobre todo cuando son nuevas y se ponen, que es el quinto que yo recomiendo hacer. Cuando uno pone las cuerdas, tenéis bien el clavijero, tenéis bien puesto aquí los nudos que os decía al principio de la guitarra, tanto arriba como abajo, ¿vale? Os voy a explicar cómo hago yo el nudo, porque me vais a preguntar, para este caso que es el último, me vais a preguntar seguramente, y quiero que veáis cómo hago yo el nudo de la guitarra. Entonces, agarro este espacio, lo pongo así en forma de, como de V, pongo el otro extremo y, ¿qué es lo que hago? Le doy una vuelta, dos vueltas, y en este caso le voy a dar la tercera vuelta. Entonces se queda así, ¿veis? Se queda así. Estiro de la otra parte y ya se queda aquí amarrada. Se queda aquí amarrada, ¿veis? Ahora, como está un poco... Como no está estirada, no se queda como esta, que ya está con la tensión. Y aquí arriba hago lo mismo, mirad. Esta es la parte que viene de abajo y esta es la de arriba. Le doy vuelta, una vuelta, segunda vuelta sobre la misma cuerda y tercera vuelta. Estiro de la otra punta y tenso, siempre que vaya en el carril que tiene que ir la cuerda. Tenso, y mientras estoy tensando un poquito, le voy dando vueltas a la correspondiente parte del clavijero que corresponde a esa cuerda. Entonces, esa es la colocación que nunca va a tener problemas uno, porque aquí está bien amarrada y aquí abajo igual. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Veis que la acabo de poner? Entonces la afino. Pero algo muy importante, ¿por qué recién puestas nuevas se suelen desafinar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Veis que aquí se ha quedado, con respecto a esta le falta ese cachito por quedarse bien? Yo con lo que hago con la uña lo ajusto y lo dejo apretado para que se quede bien situado ese amarre que le he hecho en esa cuerda. Lo ajusto y ya queda ajustado. Si veis, ahora le doy a la cuerda y está otra vez desafinada. ¿No veis? Por haber hecho eso. Al haber aquí dejado bien colocado el nudo, otra vez se ha bajado de afinación. ¿No veis? Está desafinada. Hay que volver a afinar. Y el siguiente paso que debemos hacer, con mucho cuidado, eso sí, es, yo lo que hago es, aquí, en el mástil, lo que hago es, la cuerda que vaya a estirar, que es muy importante estirarlas, para que se vayan acoplando y no tengamos ese problema luego de cuerdas nuevas que se vayan cada vez desafinando prácticamente continuamente. ¿Qué hay que hacer? O lo que hago yo. Con mucho cuidado, agarramos la cuerda y aquí la sujeto para que no haya demasiada tensión, y lo que hago es ir estirando un poquito la cuerda, sacándola para afuera, voy bajando un poquito por aquí, voy bajando un poquito por aquí, voy bajando un poquito por aquí, y aquí sujeto y estiro un poco también. ¿Veis? Sujeto aquí en la parte del hueso de aquí arriba y lo hago otra vez. ¿Qué pasa? Si os fijáis, otra vez se va a desafinar. ¿Por qué? Porque se está la cuerda acostumbrando a la tensión. Entonces, si le doy,
Otra vez está desafinada, ¿no veis? Otra vez hay que ponerle la tensión. Ya está afinado otra vez. ¿Qué vuelvo a hacer? Lo mismo, muy despacio, sin tirar mucho hacia afuera porque partimos la cuerda. Hay que hacerlo con cuidado. Ni muy poco ni mucho de estirar, de darle el estirón, ¿no? Entonces, otra vez, agarro, voy estirando para afuera, voy estirando para afuera, voy estirando para afuera, voy estirando para afuera, un poquito aquí también, sujetando para que no se salga de la ranura de su posición aquí en la cabeza, y vuelvo con la uña o con el dedo a ajustar aquí abajo. Eso lo suelo hacer con cuerdas nuevas 2 o 3 veces. Ahora, si os fijáis, otra vez se ha desafinado un poquito, pero ya muy poco, ya no se ha desafinado tanto. Ya solo le he tenido que apretar un poquito. ¿Por qué? Porque cada vez se va ajustando más a la tensión que necesita para estar afinada. Y cada estiramiento la afino y la pongo como debe de sonar. El primero se va a quedar mucho más desafinada, la primera estirada que le deis. La segunda vais a ver que no hay que darle tanta vuelta ya, porque ya está muy próxima a su afinación. Y la tercera normalmente ya es un poquito de nada. Si le hacéis eso, no quiere decir que no se va a desafinar al tocarla. Normalmente se puede desafinar un poco, pero no demasiado si no le hacéis el tema de los estiramientos a las cuerdas. Estoy hablando de la cuarta en este caso, que es la que hemos hecho, pero eso hay que hacerlo con todas las cuerdas nuevas que se pongan. Si es el juego completo, hay que hacerlo con la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Con todas las cuerdas hay que hacer eso. Para que los 3 pasos, o sea, afinarla 3 veces, o sea, estirarla 3 veces, y cada vez que la estiras hay que afinarla al tono que debe de ir. El segundo igual y el tercero igual. Yo suelo hacerlo 3 veces. Con esas 3 veces que provocamos que vamos a tocar ese primer día con las cuerdas nuevas puestas y se va a desafinar un poco, claro que sí, pero no tan continuamente y no se va a desafinar con tanta constancia como suele pasar cuando no se hace eso. Cuando no se hace eso, toca, se desafina, a la hora la vuelve a tocar, se vuelve a desafinar, a la otra hora se vuelve a desafinar y así continuamente. De esta manera, lo que hace la cuerda es ajustarse a la tensión que debe de ir más rápido. Entonces evitamos tantos problemas de que se esté desafinando continuamente. Eso en el caso de que son las cuerdas nuevas. Como cuando son en los otros casos de que están viejas y todo eso, no hay remedio, hay que cambiarlas. Pero en este caso, cuando son cuerdas nuevas principalmente y recién puestas, eso ayuda mucho a que no haya que afinar tanto luego continuamente, ¿sabéis? Hombre, si me tiro 2 o 3 días después de haber hecho todo eso, sin coger la guitarra, la temperatura, el frío, el calor, todo eso afecta para que se desafine. Normalmente el calor hace que las cuerdas tengan más tensión y se suban de tono, y el frío hace que se bajen un poquito de tono. Entonces, si no se tocan, pues se va a desafinar, pero no con esa constancia que muchas veces pasa, de que dices, es que no paro de afinarla y no paro de afinarla y no hay manera, y estoy todo el día afinando la guitarra porque es que no se ajustan bien las cuerdas, y eso ayuda mucho a que no suela pasar y se tenga que hacer simplemente al principio cuando tú pones unas cuerdas nuevas. Recuerden que soy Jerónimo de Carmen y no olviden comentar, darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.